Buenas noches, mi nombre es Harold Nieto, soy estudiante de la clase de literatura comparada que se imparte en la Universidad Autónoma de Honduras, impartida por el licenciado Leonel Madrid. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de Dan Brown y su obra Ángeles y Demonios. Dan Brown es un escritor estadounidense conocido por la novela El Código Da Vinci. Nació el 22 de junio de 1964 en Exeter, Nuevo Hampshire. Actualmente tiene 54 años. Estudió en Phillips Exeter Academy y en el Amherst College. Ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios es una novela que me ha llamado mucho la atención, pues en ella se aborda la tan conocida polémica entre la ciencia y la religión. Esta polémica que ha estado prácticamente desde que nació la iglesia. Bueno, como todos saben, la iglesia se ha encargado de como mermar el crecimiento de la ciencia, pues para ella en los principios se trataba de herejía. Habiendo introducido este tema, pues comenzamos nuestra historia con el profesor Robert Landon. Él es un antropólogo muy conocido que conoce mucho de la historia de todo el mundo. Él impartía clases en Harvard, cuando de repente cayó una llamada a las 5 de la mañana en su dormitorio y era una llamada de un centro de investigaciones, un laboratorio que se llamaba el CERN. El CERN estaba ubicado en Suiza y era el Consejo de Investigación Nuclear. Bueno, el director estaba impactado pues habían matado a uno de sus científicos, Leonardo Vetra. Él era un científico que estaba enfocado en descubrir una nueva tecnología, una tecnología que pudiera unir la religión y la ciencia. Pues alrededor de este acto eh, se creía de que algún científico que fuera muy puro en su creencia pudiera haber matado a Leonardo Vetra para no querer intrometerse y fusionar estas dos ramas que siempre habían tenido problemas. Pues como ya se sabe, la iglesia no permitía el crecimiento de la ciencia y la ciencia buscaba esclarecer todos aquellos misterios que se hacían llamar milagros. Bueno, continuamos nuestra búsqueda y Landon se vio como atraído por un ambigrama que le mandó el profesor Kuller, que es el director de este centro, y en el ambigrama se podía leer claramente Illuminati. Al ver esto, Landon se dio cuenta de que esto no era normal, pues su simetría era perfecta. Landon había estado estudiando los Illuminati por toda su vida, de hecho sus obras se basaban en esto. Eh, Al poco tiempo de haber descubierto el misterio de la muerte de Leonardo Vetra, cayó una llamada del Vaticano y pues esta llamada era porque había un contenedor de este centro de laboratorio. Cuando se dieron cuenta de que Leonardo Vetra estaba muerto, la hija, Victoria Vetra, que era su hija adoptiva, llevó al director Kuller y a Robert Landon hacia su laboratorio para que pudieran ver el experimento en el que tanto estaban trabajando. Pues resulta que habían descubierto el inicio del universo, la vida en sí mismo. Ellos decían haber probado la existencia de un Dios. Pero como Dios hacía las cosas perfectas y también hacían el bien y el mal, así ellos también lograron crear no solo materia, sino también antimateria. Esta antimateria era muy peligrosa, pues al tocar materia se destruían ambas, se destruía la antimateria y la materia. Pues resulta que en el Vaticano estaba un contenedor con antimateria, nadie sabía quién la había robado. Y bueno, la búsqueda de Landon se basaba en descubrir este misterio, el misterio de cómo este contenedor había llegado ahí y el por qué Leonardo Vetra había sido asesinado y tenía en él el ambigrama de los Illuminati. Cuando vamos leyendo la obra nos vamos dando cuenta que hay varios episodios.
También seguimos la historia del Hassassin, que el Hassassin es el autor de todas estas fechorías, pero no es el que está detrás del plan maestro. También seguimos por otro lado la historia de dos reporteros que buscan hacerse famosos con noticias. Al mismo tiempo, en esta historia también había un evento muy importante en el Vaticano, era el cónclave. El Papa acababa de morir y necesitaban elegir un nuevo Papa. Para elegir un nuevo Papa se seleccionan los que estén más capacitados para este rol tan importante. Ellos se llaman los preferiti, pues habían 4 de ellos. Y pues resulta que los 4 fueron secuestrados. Eh, Al poco tiempo después recibieron una llamada del Hassassin diciendo que los tenía y que iba a matar a cada uno de ellos y que los iba a sacrificar como cada una de las marcas de los elementos de la ciencia. Pues Landon dijo tener la respuesta para descubrir dónde podría estar el Hassassin y así revelar dónde podría estar también el contenedor con la antimateria, pues tenían que descubrirla porque si su batería se acababa, la antimateria iba a tocar el fondo del contenedor y iba a destruir todo. Landon se basa en escritos antiguos y pide el permiso al camaralengo, que es el que queda a cargo cuando el Papa muere. Le pide el permiso de entrar a los archivos secretos. Él entra a los archivos secretos, busca respuestas, busca señales, encuentra la primera pista y bueno, descubre que el primer Papa ha sido asesinado en una capilla. Luego, basándose en las pistas que encontró, descubre que fue Bernini el que dejó las pistas y que era como el artista seleccionado de los Illuminati. Lo que él buscaba encontrar se llamaba la senda de la iluminación, que era el camino secreto hacia la guarida de los Illuminati. Bueno, en cada uno de los altares de la ciencia, las iglesias iluminadas, iba a morir un preferiti. El segundo preferiti estaba en una capilla, la capilla de Compostela. Él iba a morir con la segunda marca, que era el fuego. Perdón, el primero murió con la marca de la tierra en su pecho. El segundo muere con la marca del fuego y muere en una hoguera. El tercero eh, es el que queda en la plaza de San Pietro. Y la segunda pista que lo revela es la pista del West Ponente, se llama. Bueno, esta es una escena muy dramática porque los dos reporteros de los que les hablé antes, ellos logran captar las imágenes cuando matan al Papa, perdón, al cardenal, en la plaza donde está a la vista de todo el mundo. Y el Hassassin les había dicho que los medios de comunicación son el brazo derecho de la anarquía y que los medios de comunicación ya están presentes para difundir ante todo el mundo el poder de los Illuminati. Bueno, así llegamos al cuarto papa, que era el más preferido de todos, Vaya, era el solicitado. Y pues, iba a ser asesinado en el último altar, que era el del agua. Landon logra descubrir antes de tiempo este elemento y dónde iba a estar, y pues sorprende al Hassassin, logra herirlo en un pie. Desafortunadamente el Hassassin era más fuerte y le logró ganar la lucha a Landon, pero Landon sobrevivió haciéndose el muerto. Al poco tiempo después descubre la última señal gracias a acertijos, porque Vittoria Vetra, que siempre lo acompañaba, había sido secuestrada cuando mataron al tercer papa y Landon quería salvarla, pues tal vez él no lo sabía, pero estaba enamorado de ella. Bueno, al final logra seguir al Hassassin y logra descubrir dónde está Vittoria Vetra. Logra salvarla, logra matar al Hassassin, pero el Hassassin le dice que él no es quien está al mando, que está al mando es Hanon. Cuando están en esa escena, logran escuchar un helicóptero y escucharon rumores de que Kuller, el director de CERN, iba para allá. Antes de eso, los dos reporteros habían logrado entrar al Vaticano y dar una exclusiva y afirmaron de que el CERN podría ser la madriguera de los Illuminati. Bueno, cuando Kuller iba para el Vaticano, Landon y Victoria Vetra estaban completamente temorosos de que él fuera a matar al camaralenco, pues el camaralenco era la pieza que faltaba para que el plan de los Illuminati estuviera completo.
se sirvieron del paseto, era un pasadizo secreto para que el Papa escapara, para lograr llegar a tiempo al Vaticano. Cuando llegaron, descubrieron una escena terrorífica, pues eh, Cooler tenía prácticamente amenazado al camaralenco a pistola y al entrar al despacho del Papa donde estaba el camaralenco, los guardias suizos pues mataron a Cooler y lo dejaron tirado. El camaralenco tenía una marca en su pecho que era la marca de todos los elementos unidos, que era la marca perfecta de los Illuminati, el diamante de los Illuminati. Y Cooler, antes de morir, le deja una pequeña cámara a Landon y le dice que lleve esa cámara a los medios. Landon no entendió y dijo al diablo Cooler. Al final, el camaralenco, como en estado de shock por las quemaduras, se vuelve un poco loco y decide ir en busca del contenedor, haciéndose pasar de que Dios, o haciendo creer a la multitud de que Dios le había hablado para encontrar el contenedor que estaba escondido en la mismísima tumba de San Pedro. Ellos lo siguen, todo el mundo lo sigue a él. Al final, el camaralenco tuvo la idea de subirse al helicóptero del Papa, que lo estaba esperando para llevarlo al hospital, y subió lo más alto que podía hasta que después pues dejó sin conductor, se tiró con paracaídas del helicóptero y mientras Landon lo acompañaba, pero dejó a Landon sin paracaídas. Landon se tiró recordando lo que una vez le dijo Cooler, que necesitaba 1 metro de tela para reducir su caída 20%. Afortunadamente Landon sobrevive, cayendo en el río Tíber, y logra llegar a un hospital donde fue atendido. Al despertarse se da cuenta que tiene la cámara, escuchó la grabación de la cámara y no pudo creer lo que sus oídos escuchaban. Después mostró el video a todos los cardenales y se dieron cuenta de la verdad. La verdad es que Jano era el camaralenco. El camaralengo estaba enojado con el Papa porque el Papa tenía un hijo, lo cual significa que no pudo haber sido electo Papa según la ley papal. Pero lo que el camaralengo no sabía es que el Papa seguía siendo virgen. El Papa se había enamorado cuando era cardenal de una monja y habían decidido tener un hijo por inseminación artificial. Y lo que era peor, el camaralenco no sabía hasta que Mortati, otro cardenal, le confesó que el camaralenco, de hecho, era el hijo del Papa. Así que sí, el camaralenco mató a su padre y a todos los otros cardenales. En su estado de locura, el camaralenco pues decidió inmolarse enfrente de toda la multitud. Y al final Mortati, que es el que fue electo el Papa, decidió poner la urna de sus cenizas junto a las de su padre, el difunto Papa. Y Landon pues se queda con Victoria y se quedan disfrutando de una noche romántica y de pasión. Gracias por su atención.